Bueno, vamos a empezar. Buen día, mi nombre es Miguel Pascual, soy investigador del CONICET en el IPEC, del Centro Nacional Patagónico de la ciudad de Puerto Madryn. Bienvenidos a la segunda presentación del ciclo de encuentros hídricos organizado por el Grupo Técnico, conformado por INTA, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, CENPAT CONICET y Universidad Tecnológica Nacional. En el año 2013 se conformó el Comité de Cuenca del Río Chubut. La resolución para su creación, que era del año 2006, reserva uno de esos asientos en el comité para los organismos de ciencia y técnica, con una rotación anual entre representantes del INTA, la Universidad Nacional de la Patagonia, el CENPAT CONICET y el CIEFAP. Yo tuve el privilegio de ocupar ese sitio durante ese primer año de funcionamiento del comité. Durante esa etapa inicial, junto a los colegas del Inter y de la universidad, reconocimos algunas cuestiones importantes. Primero, que la tarea de asesorar a la sociedad de la cuenca en temas hídricos superaba por mucho a cualquier individuo que pudiera sentarse en representación, ¿no?, en alguna reunión esporádica. Segundo, reconocimos la existencia de vacíos importantes de información y de diagnósticos del estado de los recursos hídricos de la cuenca. Y tercero, y no menos importante, reconocimos que sí había muchísimo trabajo hecho, por supuesto, desarrollado por años en forma independiente por estas distintas instituciones, pero no había habido ningún tipo de coordinación entre las mismas. Así que nos propusimos generar una organización de carácter permanente que sirviera como una plataforma de trabajo interinstitucional para que los organismos de ciencia y técnica de la comarca Birch-Valdés se dedicaran específicamente a los problemas del agua. Por otro lado, funcionaría como nexo con la sociedad provincial y sus representantes a través del mismo Comité de Cuenca y todo otro foro u organización que requiriera de nuestro conocimiento. Fue así que creamos en el 2014 este grupo técnico del Comité de Cuenca Río Chubut, y desde entonces este grupo, el grupo técnico, no solo ha generado diagnósticos y presentaciones de resultados como este ciclo de charlas, sino que también ha desarrollado proyectos de investigación conjuntos en temas clave. Algunos están en ejecución y otros están en etapa de diseño, así que es una actividad permanente del grupo técnico. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar los avances de uno de estos proyectos. Personalmente estoy convencido que el grupo técnico provee un verdadero modelo de trabajo y articulación interinstitucional de actores de ciencia y técnica, no solo a nivel de nuestro territorio, sino a nivel de la región y del país en general. La presentación de hoy se titula Aplicación de Ingeniería Verde en el Valle Inferior del Río Chubut, aspectos hidrológicos, una propuesta para mitigar el problema de los sedimentos en el Birch. Y estará a cargo de los ingenieros Gabriel Cales y Héctor Andrés Malnero. Gabriel se graduó en Ingeniería Hidráulica y Civil en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y posteriormente realizó su doctorado en Hidronomía Ambiental en la Universidad de Padova, Italia. Actualmente enseña en las cátedras de Hidráulica 1 y 2 de la carrera de grado de Ingeniería Civil y dicta el curso de posgrado en procesos de erosión hídrica en las carreras de especialización en calidad de aguas superficiales y contaminación de aguas subterráneas. Sus actividades de investigación abordan la hidráulica ambiental, con especial interés en la hidrodinámica y transporte de sedimentos en arroyos efímeros. Héctor Andrés Malnero es también ingeniero hidráulico, ingeniero civil, recibido en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, es docente investigador en la Facultad de Ingeniería de la misma universidad y desempeñando su labor en el Departamento de Ingeniería Civil, Orientación Hidráulica de la sede Trelew. Su actividad docente la desarrolla en el ciclo superior de la carrera de Ingeniería Civil, Orientación Hidráulica, y la temática principal de sus investigaciones está relacionada con la hidrología superficial y el desarrollo y aplicación de tecnología apropiada al ciclo del agua. Aprovechamos esta introducción para agradecer a las instituciones del grupo técnico por todo el apoyo recibido para este proyecto y para las actividades en general. Queremos agradecer también a la Red Ecofluvial de la Patagonia, fundada en 2012, la cual es financiada en forma conjunta por CONICET y por The Nature Conservancy. La Red Ecofluvial ha sido instrumental para desarrollar varias de las actividades del grupo técnico. Queremos agradecer especialmente a la empresa Danone Aguas por proveer financiación para este proyecto, y al señor Leopoldo Armanino y a su empresa, FAPA, Sociedad Anónima, por todo su apoyo en nuestro proyecto y particularmente durante nuestras actividades de campo en la zona de 28 de julio. Bueno, recogeremos sus preguntas y comentarios a lo largo de las presentaciones a través del chat de este canal de YouTube para hacer al final de las presentaciones una sesión de charla con los expositores. Los dejo entonces con Gabriel y Andrés. Gabriel primero. Gracias, Miguel. Gracias por la presentación.
Buen día a todos y es realmente una nueva oportunidad de transmitirles un trabajo que hemos desarrollado desde hace varios años y voy a presentar una parte de ese trabajo y voy a iniciar ahora con la presentación. A ver, ¿qué pantalla? Ahí está. ¿Se ve bien, Miguel, la presentación? Bien, gracias. Como ya reseñó Miguel, esta presentación tiene por título Aplicación de la Ingeniería Verde en el Valle Inferior Río Chubut. Y vamos a presentar algunos resultados ya de prácticamente 2 años de trabajo. No hemos puesto nuestros nombres, el de Andrés y el mío, en la presentación, después lo vamos a ver al final en las nóminas. Somos, digamos, hoy los portavoces de un grupo de trabajo, así que, eh, bueno, al final van a estar todos los nombres presentes. Un poco para ordenar la presentación, yo voy a hacer una introducción de la problemática para la cual, desde la cual, digamos, surge este proyecto y a la cual le vamos a dar una propuesta de solución. Voy a abordar específicamente después el tema del monitoreo que estamos llevando adelante en la cuenca Armanino, y ahí le cedo la palabra a Andrés, quien nos va a hablar sobre la aplicación de la ingeniería verde. Hagamos primero un pie de página. Yo estoy hablando desde Playa Unión, Andrés está en Trelew, Miguel está mucho más lejos, allá por la cordillera, así que cuando yo me refiero a aquí estamos, acá, aquí o algún otro tipo de ubicaciones espaciales, me refiero al valle inferior del río Chubut, ¿sí? Entonces estamos acá en el valle inferior del río Chubut, en la zona verde que está indicada ahí en la representación, que es la parte ya distal del río Chubut, de la cuenca del río Chubut, ¿sí? Un poco para ubicarnos en contexto, la cuenca del río Chubut tiene sus nacientes prácticamente en la provincia de Río Negro, es la mayor extensión areal y también la mayor contribución hídrica. Y un segundito, voy a poner puntero. La naciente allá en la cuenca zona de Río Negro. Viene el río Alto Chubut, se llama en ese lugar, y luego recibe los aportes del río Teca, se juntan y transitan unos cuantos kilómetros, 600 kilómetros aproximadamente, atravesando toda la provincia del Chubut con prácticamente cero aportes hídricos, desde cursos, no hay cursos permanentes, solamente hay cursos efímeros que aportan agua en momentos de lluvias. En este punto se encuentra el dique Florentino Meguino, el embalse Meguino, que colecta el agua de toda la cuenca y también recibe los aportes del río Chico que proceden desde el sur y también son aportes efímeros. A partir de ahí nace lo que llamamos el valle inferior del río Chubut en modo extenso, ¿sí? Desde el dique hasta la desembocadura, y usualmente cotidianamente nos referimos, digamos, al valle inferior a la zona verde, que es la zona agrícola. El valle inferior podríamos denominarlo al que se extiende desde el dique hasta Playa Unión. Bien, ahora cuando uno habla del recurso hídrico, del agua que transita en el río Chubut, y generalmente hace acepción a una parte cuantitativa, ¿sí? De ese recurso, y más que cuantitativa, la parte física, que es volúmenes de agua, caudales, y un río transporta mucho más que agua. Transporta químicos en disolución, hay un aspecto bioquímico también importante, y el tema que nos va a interesar en la charla de hoy es el tema de los sedimentos. Esa combinación de agua y sedimentos producen problemas en el valle inferior del río Chubut asociados a la imposibilidad de potabilizar el agua y por lo tanto los cortes de suministro de agua potable a todas las poblaciones que están no solo en el Birch, sino también Puerto Madryn, que a través del acueducto Puerto Madryn-Trelew recibe el agua desde el río Chubut, ¿sí? ¿De dónde vienen los sedimentos? Porque el dique, al ser un gran embalse, digamos, que produce
condiciones favorables para que decante todo el material que proviene de la alta cuenca del río Chubut, cuando se produce la fusión nival y las lluvias, aportan sedimentos, esos sedimentos quedan retenidos mayormente en el dique, y se observa una pequeña señal en las plantas potabilizadoras, una señal estacionaria, ¿sí? Esos sedimentos logran pasar algunos en menor cantidad el dique. Sin embargo, cuando llueve aguas abajo del dique, en toda esta zona de cuencas aluvionales que tiene una extensión de unos 1100 kilómetros cuadrados, ¿sí? Cuando llueve en estas cuencas, desprovistas de vegetación, mayormente los de abundancia, formaciones geológicas que propician, digamos, favorecen la erosión de suelos, todos esos suelos erosionados en la lluvia terminan en el río Chubut y son lo que vemos en las plantas potabilizadoras como estas señales de turbidez, ¿sí? Esto, bueno, hace un par de semanas hemos tenido otro evento y lo hemos escuchado nuevamente en las radios, la alerta, las precauciones respecto en el sentido de los recaudos, digamos, de restringir un poco el consumo, previendo que iba a haber un pico de turbidez. Afortunadamente no fue tal que imposibilitara la potabilización. En este gráfico que ven aquí, está representado la cronología de unos 7 años de turbidez en el río Chubut, tal cual viene medido en la planta potabilizadora de Puerto Madryn, y está cortado, esa señal está cortada a 2000 unidades de turbidez, que es el límite que tiene la planta para potabilizar, y es el límite que tiene, por lo tanto, bueno, el sensor está seteado a ese nivel, ¿sí? Más allá no tiene mucho sentido porque ya, digamos, la planta no puede potabilizar más allá de las 2000 unidades. Observen que hay episodios de picos de turbidez, podemos decir 1 o 2 por año, para los cuales las plantas no están preparadas para trabajar normalmente en 50, 100 unidades de turbidez, es lo usual, y que producen lo que decía recién, como la detención de la planta, digamos. Entonces, el problema que tenemos es eventos esporádicos de turbidez muy altos que quitan, digamos, o restringen la oferta de agua potable a gran parte de la población. ¿Qué se puede hacer? Digamos, una opción es una planta con capacidad, digamos, de rango de operación. Otra opción es evitar que los sedimentos lleguen al río, ¿sí? Entonces, la estrategia que vamos a mostrar estrategia pionera que vamos a mostrar en esta presentación, tiene que ver con una propuesta de solución a este problema que se enfoca en evitar que el sedimento llegue a- al río, y para eso vamos a tratar de reducir la escorrentía, ¿sí? La escorrentía, o sea, la producción de agua que produce la cuenca, y todo esto va a tener un beneficio, o esperamos que tenga un beneficio secundario sobre la vegetación en la cuenca, promoviendo digo reforestación, bueno, no es el término agronómico adecuado, digamos, bueno, la proliferación nuevamente de vegetación. Bien, vamos a empezar entonces con la parte específica del monitoreo. Dentro de las novedades que tiene este proyecto, a ver, el tema de la erosión de suelos es un tema antiquísimo. En Patagonia viene la desertificación en general y la erosión de suelos, crecidas torrenciales en el Birch, en particular, han sido objeto de estudio largamente en el Departamento de Hidráulica, la Facultad de Ingeniería. Creo que aportamos de nuevo en este proyecto, digamos que continúa esa línea de investigación, es por primera vez datos concretos de campo, datos de lluvia en el lugar, datos de escorrentía en el lugar, datos de erosión de suelo, y luego les va a mostrar el impacto que tuvo sobre estas variables en los trabajos de laboratorio realizados en la cuenca Armanino. Entonces, un factor importantísimo de este proyecto ha sido la cuantificación de estas variables, el monitoreo de las variables ambientales. Vemos en pantalla la cuenca Armanino, es una de las, yo no mencioné antes, disculpen, voy a volver unas diapositivas para atrás. La cuenca Armanino la seleccionamos porque en estudios previos ya estaba identificada como uno de los lugares con mayores
potencialidad, digamos, para producir sedimentos y escorrentía, junto con dos cuencas que se ubican hacia el oeste. Esta la voy a llamar San Lorenzo, que después me refería a este rollo. Les voy a mostrar una foto, y esta cuenca más occidental. Estas tres cuencas, di- digamos, suman, digamos, y es donde uno estratégicamente iría a hacer las obras de intervención. Entonces, la cuenca Armanino tiene una extensión de unos 130 kilómetros cuadrados, con su punto de síntesis aquí en el río Chubut, que va de izquierda a derecha en esta foto. Esta zona alta es la zona de la meseta, digamos, cuando uno va a Comodoro, la ruta, una vez que salimos de Trelew y alcanza la meseta, llegamos a este nivel, ¿sí? Es la cabecera de la cuenca y tiene una disposición mayormente norte, sur-norte, drenaje. Lo que ven en puntos rojos corresponden a los puntos de medición de caudal en modo indirecto. Ahora, después voy a especificar más qué significa esto de medir caudal, pero tenemos un punto Armanino, Tirjalen, Charito y Rayún son los nombres de las estaciones de aforo que le hemos dado. Lo que ven en azul son los puntos de medición de lluvia. Tenemos distribuidas 4 estaciones pluviométricas en la cuenca, con una estación meteorológica en las inmediaciones ahí de las instalaciones de FAPA, ¿sí? Esa es la red de monitoreo, y también hicimos en la parte previa, digamos, del estudio, un relevamiento detallado con dron de estas zonas que ven en color naranja para obtener las curvas de nivel y la morfología del terreno en detalle para hacer después los diseños del laboreo. Aquí ven una foto de la estación meteorológica. Este que está acá es Oscar Frumento del CENPAT, instalando el mástil con 10 metros de altura, dimensiones estandarizadas para medir la intensidad y la velocidad del viento. También hay un termómetro para medir temperatura del aire, presión atmosférica, y no se ve en esta foto, pero más o menos por aquí está el pluviómetro, con lo cual tenemos todos los parámetros meteorológicos en esta estación. Este es el prototipo ahí de pluviómetro con el cual medimos la precipitación. Son instrumentos que quedan todo el año ahí en el campo, y periódicamente, cada 2 o 3 meses, hay que ir para chequear el funcionamiento. El tema de las baterías, con estos fríos ha sido también un tema bastante delicado. Cambiar las memorias, en fin, hay mucho trabajo de campo para sostener estos equipos y las mediciones. Y aquí vemos instalaciones que armamos para determinar el caudal, la escorrentía y la concentración, y hacer el aporte de sedimentos, lavado del suelo que va luego a producir las ondas de turbina en el río Chubut. Voy a detener un poco más en detalle en esta instalación. Lo que hicimos fue, digamos, tomamos como premisa que el equipo tenía que ser muy fácil de instalar, barato y confiable, lo más confiable posible. Así que armamos un tubo, con un tubo, digamos, de PVC de 175 milímetros, armamos una estructura principal, que es la que ven aquí en pantalla. Está fundada, tiene un muerto de hormigón, digamos, suelo de cemento, que permite el anclaje del lecho del cauce, y dentro de esta estructura colocamos los muestradores de sedimentos. Ahora les voy a mostrar. En la parte exterior pintamos una escala graduada de 1 metro de altura. Pensamos que con 1 metro iba a ser suficiente. No pensamos que el arroyo iba a producir alguna crecida mayor a 1 metro de tirante, de calado. Así que tenemos aquí 1 metro graduado cada 5 centímetros. Y lo que ven aquí es la cámara fotográfica, que toma una foto cada 5 minutos, arma un video por día, y cada 2 meses vamos y cambiamos las pilas y la tarjeta de memoria. O sea que la medición real es de niveles, ¿sí? A nadie se le ocurriría medir con un molinete, meterse en ese rollo. Lo que nos ha contado la gente de FAPA y de la cablinera es que en alguna oportunidad algún camionero intentó cruzar ese arroyo con un camión, y bueno, el arroyo se lo llevó a pasear unos 50, 100 metros. Las velocidades son altísimas. Ahora vamos a ver unas simulaciones, con lo cual ninguna medición directa es
realizable en la práctica, y además estos eventos son obligatorios y es muy costoso hacer una instalación realmente hidráulica de medición de caudal directo, ¿sí? Así que vamos a tener que, o hemos tenido que aplicar estrategias de modelación para transformar la altura hidrométrica captada por la cámara en caudales. Adentro del tubo tenemos dispuestas 10 botellas de unos 750 centímetros cúbicos de capacidad, con dos tubos que tienen esta forma de garfio en la terminación. Uno permite el ingreso del fluido, capta agua con sedimentos, y el segundo permite la salida del aire, ¿sí? Una vez que el nivel llegó a este punto más alto, comienza el ingreso, la captación del agua con sedimento, y cuando llega a este punto, obtura la salida de aire, y así se interrumpe el muestreo, ¿sí? Tenemos apostadas 10 botellas. Pensamos que íbamos a tener mayor cantidad de muestreos a niveles bajos, pues supusimos 5, 10, 15 y 20 centímetros de altura, y después cada 10 centímetros. Esto ha sido bastante prueba y error. Ahí ven el mástil donde están ancladas las botellas, y esto está anclado todo al muerto ahí del bloque de suelo cemento. Esta es una secuencia de fotos del primero de los eventos en la estación Charito. Llegó a un metro, pasó el metro aquí, 1,40 m. En el segundo evento soportó bien, el tercer evento pasó por encima de la pantalla solar que ven aquí. Esa pantalla solar es una lámpara con una pantalla solar que permite iluminar la escala y que quede iluminada justamente de noche para tener el registro del evento si ocurría de noche, ¿sí? Perdón. Bien, ¿cómo se hace para pasar de alturas a caudales? Para eso hemos realizado extensos trabajos de campo, muchos trabajos de relevamiento topográfico con GPS para tener la topografía, la forma del canal, trabajos geotécnicos, hemos hecho muestreos in situ de material del lecho, y también estamos ensayando una tecnología fotográfica para hacer el mapeo sedimentológico con dron, eventualmente en el futuro. Y también hemos incorporado cadenas para monitorear la variación altimétrica del lecho. Cuando viene la crecida, el lecho desciende, y cuando la fase recesiva del diagrama asciende, y por lo tanto eso modifica la relación de alturas y caudales. Y también nos da una idea del transporte de sedimento de fondo en el arroyo. La primera estrategia de modelación, la más sencilla, es aplicar GECRAS. Para quienes conocen o vayan a conocer, digamos, en el futuro, esta herramienta es una herramienta estándar prácticamente de modelación unidimensional desarrollada por el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. Y en este caso, del arroyo Charito, la estación Charito, las características hidráulicas del flujo en ese lugar prácticamente eh, colapsaron el modelo este. Ahí ven, hay un error numérico, digamos, de resolución de las ecuaciones hidráulicas, y tuvimos que pasar a un modelo más complejo, un modelo bidimensional. Estamos usando este modelo IBER, que es de la Universidad de Barcelona y de Coruña, España, y con este logramos resolver ese problema hidrodinámico. Aquí vemos el modelo digital del terreno, del arroyo, y aquí una solución del modelo caudal específico. Como ven, hay zonas donde queda el agua prácticamente en reposo, zonas donde se concentran. Por lo tanto, las hipótesis de flujo unidimensional no se aplican en este tipo de situaciones, ¿sí? Caudales específicos muy altos, ahí dice 3 metros cuadrados por segundo. Piensen que si el tirante es de 1 metro, la velocidad va a estar entre 3 y 4 metros por segundo. Y un dato técnico, digamos, hidráulico, es que el número de Froude prácticamente es supercrítico del flujo. 1 a 1,5 llega. Esto produce, digamos, problemas para la simulación. Bien, resuelto esto, obtuvimos entonces una relación entre lectura de escala, la altura y el caudal, ¿sí? Entonces, repasando. La cámara foto toma un fotograma cada 5 minutos, uno después ve el video. Para cada fotograma hace la lectura. No es algo sencillo, no es algo evidente tampoco, porque ahí ven las perturbaciones del flujo
y cuando llega a 3 metros por segundo y golpea contra el obstáculo que produce el mástil ese, no es tan fácil medir en la escala el nivel, ¿sí? Así hemos entonces obtenido los hidrogramas. Este es el hidrograma del evento del 15 de marzo, 14 y 15 de marzo del año pasado, del 2019. Observen dos cosas. Uno, la magnitud. Para un arroyo pequeño, el arroyo tiene el Armanino 8 metros de ancho de fondo, es más chico que un canal de riego, canal principal de riego, y sin embargo el caudal que estimamos para ese evento llegó a los 35 metros cúbicos por segundo. Si lo comparamos con el módulo Río Chubut, 40, 47, prácticamente 3/4 del módulo Río Chubut pasaron por esa sección, y solamente en ese arroyo. Sin embargo, esos hidrogramas no aportan mucho volumen de agua. Son hidrogramas que duran muy poco. En la sección Charito que les comentaba recién duró no más de 3 horas, en Tirjalen 6, y todo el hidrograma completo duró 6, 8 horas, ¿sí? Entonces los volúmenes de agua que llegan al río Chubut no son muy altos, al menos para esa lluvia. Ahora vamos a pasar em, al tema de los sedimentos. Una vez que uno tiene los hidrogramas ya resueltos con este cálculo de alturas, pasar a caudales, uno los integra y obtiene el volumen de agua. Esto es importante porque después lo vamos a comparar con el volumen de agua que provino de la lluvia, y la diferencia se resuelve por infiltración, ¿sí? La diferencia entre lo que pasó por el arroyo y lo que recibió la cuenca, entró por lluvia, es lo que se infiltró en el suelo. Y eso nos va a permitir monitorear el efecto que tienen los trabajos de laboreo que les va a mostrar Andrés, ¿sí? Es una especie de verificación a nivel de cuenca, digamos, no del laboreo en el lugar, sino de todo, del impacto que tuvo en toda la cuenca. Lo que ven en pantalla son las muestras de sedimentos que obtuvimos en uno de los eventos. Creo que este es del primer evento. Estos son de la cuenca Tirjalen. Observen la coloración según donde donde se produce la precipitación, se produce un lavado de suelo distinto porque responde a la conformación geológica del lugar, ¿sí? Algunas botellas tienen coloración rojiza, que corresponde a una conformación geológica, otras tienen una coloración más beige o negra, digamos, más oscura, la de 30. Y esto lo observa muy claramente la gente en las potabilizadoras, que dicen, hoy la onda fue blanca, hoy fue beige, hoy fue rojiza. Todo depende del estrato geológico que estuvo implicado, digamos, en ese suelo. Estas son las muestras. Aquí vemos una foto de esta muestra, me parece que es del año pasado. Lo que está aquí es la muestra que sacamos de la botella, está congelada. Fuimos en julio y así que, bueno, fue inesperado. Teníamos que haber llevado hasta la estufita para derretir la muestra y poderla poner en la botella, ¿sí? Bueno, son cuestiones que uno va viendo a medida que va avanzando en el proyecto. Y lo que vienen a la derecha es el siguiente paso metodológico. Una vez que llegamos al laboratorio, le sacamos, primero propiciamos, digamos, un tiempo para que decante la mayor cantidad de sedimentos, quitamos la mayor cantidad de agua y esa mezcla densa de agua y sedimentos la secamos y ahí pesamos la cantidad de sedimentos, ¿sí? Entonces obtenemos luego el cociente entre cantidad de sedimentos y volumen de agua por diferencia de pesos, el volumen del peso total. Eso da como resultado una relación en gramos por litro, que es la concentración. Observen estas fisuras, digamos, de retracción del material, lo cual da cuenta que la constitución es muy fina, limos y arcillas. Y bueno, una de las cuestiones que vamos a hacer cuando podamos retornar al laboratorio es hacer el análisis granulométrico. Hay que hacer unos ensayos especiales de densitometría para obtener el tamaño de los sedimentos que están en esas muestras.
Bien, estos son los resultados de los 4 eventos que hemos registrado desde fines del 2017, que es donde pusimos la primera de las estaciones, al día de hoy. Son prácticamente 2 eventos por año. Y el primero de los eventos fue particular, quizá alguno se acuerda, esto ocurrió en octubre del año 2018, una lluvia muy intensa que ocurrió entre Garayalde y el valle del río Chubut, por lo tanto afectó la zona sur de la cuenca. La zona sur de la cuenca corresponde a la zona de Bardas, con todos esos estratos que uno ve, digamos, de roca de la toba, no quiero entrar en términos geológicos muy específicos, son estratos del terciario y que aportan mucho material fino. Y observen que las concentraciones son altísimas, estamos hablando de entre 40 y 70 gramos por litro. Ahí puse una relación simple para transformarlas en unidades de turbidez, que es lo que prácticamente escuchamos en la radio cuando dicen el río tiene 500, 1000 o 5000 unidades de turbidez. 1000 unidades de turbidez equivalen, a grosso modo, a 2 gramos por litro, ¿sí? Entonces, 60 gramos por litro es equivalente a 30.000 unidades de turbidez. O sea que en ese evento estamos hablando de entre 20 y 30.000 unidades de turbidez. Los eventos siguientes, que fueron menos torrenciales, en ese evento creo que cayeron algo así como 20, 25 milímetros en media hora. El 10% de la lluvia anual en media hora. Los siguientes eventos tuvieron concentraciones más moderadas, pero aún así siguen siendo altísimas. 10 gramos significa 5000. Ya aquí las plantas entran en crisis, digamos, mucho antes que esto. Lo que sí vemos como llamativo de la cuenca total armanino, es que la cuenca oriental, que es la que hicimos el trabajo de intervención, que es la que acá aparece como charito, tiene tasas de concentración de producción de sedimento mucho más alto que su compañera occidental, Tierhalen, que tiene aquí un valor más bajo, más bajo y más bajo. Acá extremadamente mucho más marcada la diferencia. En el primer evento no es tan marcada la diferencia y suponemos que se debe al lugar donde ocurrió la lluvia, principalmente en la zona de cabecera, en donde los estratos geológicos son similares, ¿sí? Estos son zonas de alta pendiente y con alta posibilidad de producción de sedimento. Esta es la cuenca Charito, que ahora le vamos a comentar a Andrés el trabajo de intervención. Todas las manchas naranjas y rojas son zonas con mayor posibilidad para producir sedimento. Lo rojo en mayor cantidad y lo naranja, digamos, en una menor cantidad, pero igualmente se ve claramente aquí que la zona occidental de Tierhalen tiene menor superficie para producir sedimentos en comparación con Charito, y eso responde o explicaría, digamos, estas diferencias en cuanto a las concentraciones que vemos en los arroyos, ¿sí? ¿Cómo se ve esto y cómo se vio ese evento del de marzo del año pasado aquí en el valle? Aquí superpuse datos que le agradezco a Milton Junchen de Servicop de Puerto Madryn, que nos facilitó para esta presentación los datos de las mediciones de turbidez en la planta potabilizadora Puerto Madryn, que se encuentra aquí en Trelew, en el valle inferior, muy cerquita, digamos, ahí de la planta de Trelew. Esta es la onda de turbidez registrada que pasó, mejor dicho, los 16.000 unidades de turbidez. Y aquí tenemos el hidrograma que registramos en la cuenca piloto. Recuerden que este había tenido, bueno, las unidades son, ahí no me acuerdo, creo que eran 20.000, es el evento 3. Armanino, pongamos 25, 12.000 unidades de turbidez, ¿sí? Ahora bien, yo dije al inicio de esta presentación que habían 3 cuencas: Armanino una, San Lorenzo la que le sigue hacia el oeste, y una tercera cuenca hacia el oeste. Esas 3 cuencas son las que mayor cantidad de sedimentos producen, y lo que ven en pantalla a la izquierda es el arroyo San Lorenzo, de la cuenca San Lorenzo, mucho más grande en extensión que la cuenca Armanino, y el cauce de tener ahí unos 30 metros de ancho, y ambas fotos corresponden al primer pico de turbidez, el primer evento de marzo del año pasado, ¿sí? Entonces, este pico de turbidez que vemos en Trelew corresponde a las descargas conjuntas del arroyo San Lorenzo y del arroyo Armanino.
12.000 unidades de turbidez en Armanino, 16 o 17.000 en Trelew, y este habrá obtenido también un orden similar de concentración. Entonces, para darle paso ahora la palabra a Andrés, la estrategia que vamos a ver implementada busca reducir, en primer lugar, la escorrentía, el volumen de agua, para así reducir la probabilidad de erosión y de ese modo reducir la concentración que luego impedirá la potabilización en la planta. ¿Sí? Aquí entonces empieza la presentación. Voy a hacer, a esta parte. Bueno, buenos días. Voy a continuar con la presentación. Les voy a presentar en particular la intervención que hicimos sobre la cuenca para tratar de disminuir la escorrentía superficial y de esa manera mitigar el efecto del flujo de sedimentos sobre los cursos temporarios. El objetivo principal fue desarrollar un tratamiento de laboreo del suelo para aumentar la retención de sedimentos. Esta idea, digamos, de desarrollar una intervención sobre la superficie del suelo y no a través de una obra concentrada en el curso, como podría ser en una presa o intervenciones sobre los mismos cursos temporarios, surge de analizar cómo se comporta el agua cuando cae sobre una cuenca. Básicamente, si tenemos una determinada precipitación que ocurre sobre una cuenca, la cual tiene como característica que su suelo es poco permeable, lo que va a ocurrir es que básicamente esa precipitación se va a transformar en un monto bajo de infiltración hacia el interior del suelo y va a facilitar en ese proceso la escorrentía superficial, que en principio va a ser un flujo sobre la ladera y después va a comenzar a través de la topografía del terreno a concentrarse en distintos cursos, aumentando el tamaño de estos y hasta llegar a formar, digamos, los cañadones que estamos acostumbrados a ver. En estos ambientes donde las lluvias anuales en volumen son escasos y los tipos de suelo son extremadamente impermeables, se desarrolla, digamos, este mecanismo que, entre otras cosas, digamos, favorece la pérdida de suelos, favorece el movimiento de los sedimentos y en general, digamos, favorece la degradación, la desertificación o también la erosión, digamos, de los suelos. En contraposición a esto, la idea fue la siguiente: si tenemos la misma precipitación, pero modificamos el funcionamiento de esta superficie a través de un sistema que logre aumentar la infiltración, lo que vamos a lograr es una disminución de la escorrentía superficial. A su vez, el aumento de la infiltración trae otros beneficios colaterales, no solamente la disminución de la escorrentía superficial, sino que también favorece, por un lado, el ingreso de la humedad dentro del suelo, con lo cual el suelo va a tener una mayor capacidad de almacenar humedad, con lo cual va a tener mayores posibilidades de empezar a desarrollar algunos procesos biológicos que están gobernados justamente por la humedad que tenga el suelo. Y a su vez, esto va a permitir retener el flujo de los sedimentos al no tener, digamos, un mecanismo mediante el cual ellos se puedan desplazar. Es decir, es como si yo le sacara, digamos, el medio de transporte al sedimento que tengo disponible sobre las laderas. Para eso lo que hicimos fue diseñar un sistema de intervención en base a la información disponible en el momento. La cuenca la comenzamos a recorrer allí por el año 2017 y empezamos a ver cuáles eran las zonas posibles de ser intervenidas y cómo hacer que esas intervenciones se produzcan en lugares que sean efectivos, digamos, es decir, no solamente intervenir en una determinada área, sino que el área esa intervenida esté ubicada en un lugar estratégicamente elegido.
Para eso contamos con la información de cuáles eran las áreas de producción de sedimentos más importantes, y entonces tratamos de superponer varias condiciones, digamos, ¿no? Primero, la accesibilidad que teníamos a la zona para realizar la tarea que queríamos hacer, y el mapa de las zonas de productoras de sedimentos. Básicamente esas fueron las dos condicionantes fundamentales con las cuales elegimos las áreas de trabajo. Para hacer una breve descripción, aquí están representadas las áreas de influencia, usando como puntos de síntesis las estaciones de monitoreo que tenemos actualmente. El área más pequeña, esta que aparece acá, es el área de una cuenca que nosotros, su cuenquita que llamamos nosotros Rayún, florecer significa en idioma nativo, digamos, y tiene una superficie de 381 hectáreas. Sobre ella hicimos una intervención, digamos, en los faldeos de la meseta, que la divide, digamos, de la otra área, que en este caso sería el área Tirhalen, que tiene 5.635 hectáreas y tiene el punto de síntesis acá. Este arroyo que viene de esta zona desemboca en un arroyo que nace aquí, digamos, en la barda, que discurre por estas áreas y finalmente llega aquí a la estación que nosotros llamamos Charito, que tiene 2.700 hectáreas. Quiere decir que en este punto de síntesis estamos monitoreando directamente todo el comportamiento de toda esta área que tiene 2.700 hectáreas. El área vecina, hacia el oeste, nosotros la hemos denominado Tirhalen y tiene 5.635 hectáreas. Y finalmente todas ellas concluyen estos dos cursos, concurren a un solo curso que nosotros denominamos el Cañadón Armanino, y el Andrés, punto de síntesis en la estación. disculpa. Sí. Creo que no tenés compartido el PowerPoint. Oh. Bien, gracias por el aviso. Volvé si necesitas un poco para atrás, Andrés, Dale, vuelvo. porque no vimos ninguna parte de los mapas y eso. Perdón. ¿Ahora sí? ¿Estamos? ¿Ahora sí? Sí, ahora lo vemos bien. Ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Disculpas. Vuelvo entonces con el tema. Como les decía, lo que planteamos es como objetivo entonces desarrollar un sistema de tratamiento del laboreo del suelo para aumentar la retención de sedimentos. Lo que les comentaba antes, si tenemos una cuenca con una determinada precipitación y la característica de los suelos es de una infiltración limitada o baja, lo que va a ocurrir es que esta precipitación rápidamente se va a convertir en una escorrentía superficial y va a favorecer, digamos, el flujo de sedimentos. La idea central de este proyecto es justamente tratar de aumentar la infiltración para sacarle un volumen importante a la escorrentía superficial y de esa manera disminuir el flujo de sedimentos. A su vez, este aumento, digamos, de la infiltración va a generar, como decíamos, una cantidad de humedad dentro del suelo disponible para el desarrollo de otros procesos biológicos, como vamos a ver más adelante. Acá les comentaba, entonces tenemos el área de intervención, que como habíamos dicho, elegimos en base a la superposición básicamente de dos elementos, uno que era la zona productora de sedimentos, determinada, digamos, a través de un análisis, y la accesibilidad de los caminos que teníamos disponibles dentro del campo. En particular, el lugar donde estamos trabajando es un campo que hace mucho tiempo que no tiene animales y que solamente se dedica, digamos, en la cuenca, en la parte inferior de la cuenca, se dedica a la explotación del caulín. El resto de la cuenca prácticamente está habitado únicamente por la fauna autóctona, guanacos, maras y ñandúes.
lo que más hemos visto, digamos. Como les decía, entonces tenemos las cuencas principales o las subcuencas en las cuales trabajamos. La primera es esta, que denominamos nosotros Rayún, Florecer, 381 hectáreas, que tiene un curso que desagua en este punto, en el cual coincide con el desagüe de toda esta otra cuenca, que nosotros denominamos Charito, que en total, en este punto de síntesis, que es donde está la estación de medición, que engloba a toda esta cuenca, tiene 2.700 hectáreas. Hacia el oeste tenemos una cuenca que nosotros hemos llamado Tirhalen, que tiene 5.635 hectáreas, y estos dos cursos, que se unen aquí en la confluencia, desaguan y conforman el arroyo Armanino, que en total, digamos, toda la cuenca que se ve, el límite exterior, tiene 9.663 hectáreas. Los límites de la cuenca, digamos, son, podríamos decir, difusos o discutibles en la parte de la meseta, porque justamente esto es una superficie plana que está llena de pequeñas depresiones, y esas pequeñas depresiones, a medida que varía la intensidad de la precipitación, en algunas ocasiones se unen y en otras ocasiones no se unen, conformando lo que se llama un sistema hidrológico no típico, caracterizado, digamos, por el ingeniero Serra, que bien lo ha descrito, digamos, su funcionamiento, y las técnicas que normalmente existen para determinar el límite de la cuenca están basadas en el modelo digital del terreno, y no en el criterio de calcular, digamos, para una determinada intensidad de precipitación cuál es el límite. Pero bueno, es un detalle, digamos. Yo porque por ahí quizás haya números distintos de estas superficies, pero bueno, es porque depende de cómo se considere la superficie que está sobre la meseta y que normalmente tiende a desaguar, digamos, en estos sectores. ¿Cuál fue el método propuesto para realizar la intervención en la cuenca? Bueno, el método propuesto es una componente de un desarrollo realizado por P.A. Yeomans en mediados del siglo pasado en Australia, que básicamente entre uno de sus componentes consiste en generar una captura del agua de lluvia y el redireccionamiento del agua de lluvia dentro del terreno, aprovechando la topografía del lugar y haciendo una intervención a través de un conjunto de cortes verticales en el terreno que deriven el agua de los cursos principales hacia las laderas. Eso es básicamente y conceptualmente lo que nosotros hicimos. Nosotros utilizamos esto con los fines no de aumentar la producción agrícola, digamos, dentro de una granja, sino que lo que tratamos de hacer es aprovechar ese descubrimiento, digamos, o esa parte conceptual, digamos, del método para aplicarlo, y de esta manera, con una manera sencilla, económica, y que no implique obras de ingeniería tradicionales, disminuir la infiltración, aumentar, perdón, la infiltración en el terreno. Explico brevemente qué consiste el método. Normalmente, aquí está simplificado, ¿no? Tenemos un curso de agua que puede ser temporario o puede ser permanente, y tenemos esto que se ve en la representación aquí, son las curvas de nivel. Si uno camina por ese curso y analiza cómo van las curvas de nivel, uno va a darse cuenta que en algún momento viene con una pendiente bastante uniforme, pero en algún momento se produce una separación de las curvas de nivel. Es decir, hay un cambio de pendiente, en realidad hay un cambio de la curvatura del terreno a través del curso ese, y eso me indica, digamos, que en la intersección entre la última curva de nivel considerada y el curso de agua, se encuentra lo que se llama el punto clave. El punto clave y la curva de nivel que pasa por el punto clave definen lo que se llama la línea clave. Esa línea es una línea particular en el terreno, dado que si yo hago trazados a partir de esa línea, hago surcos o hago cortes a través de, siguiendo la línea clave que he encontrado, va a generarse un patrón que es como el que sigue aquí. Y por ejemplo, si miro lo que ocurre en este último surco,
Este punto se encuentra a una mayor cota que este otro punto. De tal manera que el agua que viene escurriendo por este curso se va a derivar por este otro curso y va a tender a viajar hacia el exterior del curso y no a concentrarse. Ese es básicamente el concepto, digamos, de la keyline, o del subsolado usando keyline. Es tan sencillo como esto. Estos canales normalmente, depende de la pendiente del lugar, pueden tener, digamos, una pendiente del orden de 1 en 200, 1 en 400. Y aparte no son canales superficiales, sino que son canales de flujo subsuperficial, por el interior del terreno. Por supuesto que a su vez, este conjunto de surcos, lo que hace es capturar el agua que naturalmente escurre por la ladera de la cuenca. Es decir, que en cada uno de estos surcos se produce, digamos, la captura del agua que intenta escurrir por la ladera de la cuenca. Es decir, que esto es como si fuera una gran esponja activa que encima trata de mover el agua hacia la ladera, hacia afuera del curso de agua, evitando la concentración y la formación, digamos, de corrientes por el cauce anterior. El efecto que genera es, normalmente tenemos inicialmente un terreno que tiene vegetación. En nuestro caso, como vamos a ver más adelante, les voy a mostrar en un pequeño video, no vamos a tener vegetación, directamente vamos a tener un suelo absolutamente descubierto de vegetación. Cuando se produce el corte, nosotros hemos elegido en este caso una profundidad de 20 centímetros para trabajar. Claro, elegimos la profundidad, pero después a veces el terreno nos limitó a esa profundidad porque en realidad en muchos lugares nos encontramos con el suelo es tan somero que nos encontramos con el techo de roca a muy poca distancia, digamos, de la superficie, en algunas partes de las cuencas. Entonces, el agua ingresa, digamos, a esta canaleta o este corte vertical y genera un bulbo de humedad alrededor del punto. Dependiendo de qué semillas haya disponibles en la superficie del terreno, aquí se producirá, digamos, se favorecerá el crecimiento o la germinación de esas semillas. En el caso de que no haya semillas, solamente quedará este reservorio de humedad y tendrán que actuar miembros del ciclo biológico, digamos, más elementales, como pueden ser los hongos y las bacterias, hasta que se empiece a generar una condición, digamos, más favorable para el desarrollo de organismos que sean, digamos, más complejos en la escala. Eso es básicamente el beneficio que tiene. Si se encuentra con una semilla, va a generar la aparición de vegetación. A través del tiempo y de la acumulación de humedad va a empezar a generar la aparición de la vegetación. Quiero aclarar que este método fue aplicado con éxito en lugares donde tienen un régimen de precipitación mucho más alto que el que tenemos nosotros aquí en Patagonia. Y este sería uno de los primeros ensayos de aplicación de este método en un lugar con un régimen tan pequeño de precipitaciones anuales, ¿no? Sobre todo caracterizado por eventos, pero no por precipitaciones continuas. Estos gráficos corresponden a un lugar donde hay una precipitación, por ejemplo, de 400 o 500 milímetros anuales, cómo evoluciona, digamos, la vegetación a lo largo del tiempo. Y cómo se pueden hacer distintas profundidades de subsolado a medida que el suelo, digamos, va ganando humedad a través del tiempo, ¿no? Lo que nosotros utilizamos fue entonces un conjunto de 3 cinceles, son industria argentina, voy a decir el fabricante, Agroflex, y los montamos en un bastidor que teníamos disponible en la estación experimental del INTA. Acá vemos a Lucas, uno de los principales actores de que pudiéramos hacer el trabajo en terreno, digamos, del subsolado, junto con el tractorista que recorrió, sacando una cuenta rápida, casi 400 kilómetros o más de 400 kilómetros arriba del tractor para hacer las cantidad de hectáreas que más adelante les voy a mostrar. Esto lo que hace, está regulado esta pata para que, digamos, llegue hasta una profundidad de 20 centímetros, y bueno, va a producir el corte vertical del terreno sin producir el volteo. Estas son algunas imágenes, pero yo les voy a mostrar un pequeño video de esto, para que lo vean.
que más o menos resume algunas de las actividades. Bueno, para comentarles y agradecer ya la predisposición de la gente de la planta de la cablinera patagónica, que desde un principio, digamos, colaboraron digamos, en la ejecución del trabajo. Aquí tenemos Lucas y la gente del CEMPAT ajustando, digamos, el tractor en su primer movimiento. Bueno, lamentablemente no se está viendo el video adecuadamente, pero vamos a continuar. Como ven, la zona que fuimos a subsolar en primera instancia es una zona bastante desprovista de vegetación. Como vamos a ver más, bueno, aquí es el inicio del 7 de marzo del 2018, fue el primer momento donde empezamos a subsolar, digamos, en el terreno. Como se ve en esa zona, es una zona profunda y logramos, digamos, hacer el trabajo como teníamos que hacerlo. Ven, es toda una zona de matorrales, arbustos, digamos, separados de baja altura y después está totalmente desprovisto de vegetación. Este es el tipo de suelo con el cual estuvimos trabajando. Quiero que recuerden estas imágenes porque después al final voy a mostrar cómo fue evolucionando la vegetación a medida que pasaron los meses y los eventos de lluvia, Disculpa, cómo fue trabajando. Héctor, te molesta un poquito. No estamos viendo el video por alguna razón, se ve la pantalla gris. Vos estás... No logramos ver el... ¿No lográs ver? A ver, para. Qué raro, porque yo lo estoy viendo. Bueno, para ver. Voy a revisar a ver qué hay. ¿Ahora sí lo estamos viendo? Ahora se está viendo, sí, sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, voy a adelantarlo un poco. No, les decía que quiero que recuerden estas imágenes porque este es el tipo de suelo con el cual estuvimos, o la vegetación que había en ese momento, en el marzo del 2018, en la primera zona de laboreo que hicimos. Sí, quizás el video se ve entrecortado porque hay algún problema con la transmisión, pero bueno, más o menos tenemos una idea y algunas imágenes de cómo era el lugar donde iniciamos el primer tratamiento, digamos, sobre la cuenca. Digamos, ¿no? Ahora vamos a ver unas imágenes. Bueno, este es el tipo de suelo y la vegetación que había en ese momento. Estas son algunas imágenes tomadas desde el dron sobre el subsolado. Bien. Bueno, esta es otra imagen de la misma área. En total, sobre esta cuenca nosotros hicimos un laboreo de 137 hectáreas y en la cuenca en general Armanino hicimos en total 160, es decir, estas 137 hectáreas que hicimos para la cuenca representan solamente un 5% de su superficie, pero vamos a ver después a continuación cuál es el efecto que genera y la importancia que tiene. Aquí es una vista desde el dron de parte de la primera área de laboreo que hicimos y cómo se modifica la superficie del terreno, no solamente con el corte vertical, sino con los bordes que va dejando cada corte vertical, que genera, digamos, una superficie rugosa, cambia la rugosidad superficial notablemente, y ese efecto lo vamos a ver ahora a continuación en los ensayos de infiltración. Bien.
Entonces voy a compartir pantalla, pero lo voy a compartir. Bien. Entonces, esas eran básicamente lo que tenemos instalado en la cuenca, son entonces las estaciones de medición que dijo antes Gabriel, y tenemos una serie de pluviómetros que están ubicados de manera estratégica sobre la cuenca, más una estación meteorológica. Aquí una imagen tomada durante el inicio de una lluvia sobre cómo se acumula el agua en uno de los surcos y cómo comienza el escurrimiento, pero no en la dirección de la pendiente, sino en la dirección de uno de los surcos que hemos trazado. Para verificar el funcionamiento de todo este subsolado que hemos realizado sobre la cuenca, se realizaron ensayos de infiltración in situ. Se hicieron ensayos con una lluvia controlada de 90 milímetros por intensidad, 90 milímetros por hora, durante 30 minutos, y se ubicaron parcelas de control, 2 parcelas de control de 1 metro cuadrado, sobre las cuales, digamos, se evalúa cuál es el flujo, recolectando los volúmenes que escurren superficialmente y desaguan, digamos, en estos depósitos. Se hizo el ensayo sobre terreno natural sin tratamiento y el mismo terreno, pero con el tratamiento realizado. Los resultados fueron los que se ven en el cuadro. En esta imagen vemos el resultado del terreno sin tratamiento. Como vemos, el volumen infiltrado, esta es la escorrentía, más de 90 milímetros en milímetros por hora. La infiltración del volumen total fue aproximadamente el 23%, se infiltra, de un ensayo de media hora. Cuando hicimos con la zona tratada, la infiltración, el volumen infiltrado, que es todo lo que se encuentra debajo de la curva, es aproximadamente el 83%. Es decir, que se ha más que triplicado, digamos, la cantidad de agua que se infiltra en el mismo lugar, teniendo en cuenta que es una precipitación de una intensidad muy alta, que digamos 90 milímetros por hora es una intensidad excesivamente alta para la zona. Lo mismo fue confirmado en otras zonas de control, donde los ensayos en promedio nos dan que el agua infiltrada es del orden del 83%. ¿Con esto qué hicimos? Bueno, lo primero que hicimos fue tratar de establecer cuáles son los parámetros de infiltración que tienen esas zonas. Para eso utilizamos un modelo distribuido y donde tratamos de calibrar los parámetros de infiltración del modelo Grimm-Yamp, asignándole un tipo de suelo para que simulen el comportamiento de un área laboreada. De esa manera, con esa calibración hecha del comportamiento, reproduciendo, digamos, las curvas de infiltración que habíamos logrado, el siguiente paso que hicimos fue trabajar a través del modelo GSSHA del Cuerpo de Ingenieros, que es un modelo hidrológico pero distribuido, que trabaja con un píxel del modelo digital del terreno de 30 metros. Con eso tomamos la cuenca y le superpusimos las zonas que habían sido laboreadas y asignamos los parámetros que habíamos calibrado a través de la modelación, y después, en base a las precipitaciones registradas que teníamos y los hidrogramas que habíamos registrado en las estaciones de medición, hicimos la calibración de lo que sería el comportamiento hidráulico del resto de la cuenca. O sea, hicimos un mapa binario, uno con las zonas, digamos, de subsolado y otras con las zonas sin subsolado. Esto lo pudimos hacer a partir del mes de marzo del 2019, bien digo, donde tuvimos el primer registro completo, digamos, de datos, y en ese momento teníamos una determinada área subsolada, de tal manera entonces que calibramos con esa situación. Lo que después hicimos fue darle criterio estadístico y adoptar del estudio de precipitaciones existente para la zona, cuya autora es la ingeniera María Jesús Chachero. Tomamos las precipitaciones de 24 horas para distintas recurrencias y le adoptamos, digamos, la distribución de la precipitación máxima de 24 horas
siguiendo la distribución de la tormenta que ocurrió en abril de 2017 en Comodoro Rivadavia. Entonces, de esa manera, teniendo en cuenta esas dos premisas, hicimos correr los modelos con la condición sin subsolado y con el área subsolada de las 137 hectáreas. Lo que se observa, digamos, es que en los caudales picos de los hidrogramas para recurrencias del orden de 25 años, la reducción es aproximadamente del pico de un 24%, entre la diferencia de un 24% de disminución, ¿no? Cuando está subsolado respecto de sin subsolado. Y esa variación va disminuyendo a medida que la precipitación aumenta, y llegando a un 14% en el caso de la precipitación de recurrencia a 100 años. Lo mismo ocurre con la escorrentía. La escorrentía es el volumen total escurrido. Tenemos un 23% para las precipitaciones de 25 años y un 13% para las precipitaciones de 100 años. Aquí se ve claramente cuál es el efecto que tiene. Es decir, con una intervención tan pequeña de solamente el 5% de la superficie, hemos llegado, digamos, a unas reducciones importantes, digamos, tanto del caudal pico como de los caudales, de los volúmenes de escorrentía. Aquí tendríamos una curva de comportamiento de la cuenca en la situación que se encuentre sin laboreo y con laboreo realizado, cómo se comportaría para las distintas precipitaciones de duración 24 horas. Como se ve claramente, es consistente el comportamiento de la situación con laboreo, siempre da una escorrentía menor. Y a su vez se extiende la zona de no escurrimiento a valores un poco más grandes de los que tenía la condición sin laboreo. Aquí tenemos la variación porcentual de la escorrentía en base a la intensidad el valor de la precipitación de 24 horas. Por ejemplo, para precipitaciones menores que 30 milímetros en 24 horas, la cuenca no produce escorrentía, prácticamente. Y sí comienza a producirse variaciones importantes de la escorrentía a partir de que ocurren 40 milímetros, de 40 milímetros por hora, 24 horas en adelante. Es decir, reducciones entre el 40 y el 10%, dependiendo, esto va disminuyendo, por supuesto, variación relativa, a medida que aumenta el volumen precipitado. Les quiero mostrar ahora entonces algunas fotos de la evolución de la vegetación. En marzo del 2018, cuando hicimos la intervención, el terreno estaba en estas condiciones. Son todas fotos de la misma zona, no son de zonas distintas. Cuando pasábamos el tractor, digamos, generábamos este disturbio que, como les decía, genera este cambio, digamos, en la rugosidad superficial, aparte de producir este corte vertical sobre el terreno, que es un canal en el cual se puede almacenar el agua. En diciembre del 2018 empezamos a ver, en coincidencia con los surcos, la aparición de estas plantas, ¿sí? Pero muy, digamos, cada tanto, digamos, muy esparcidas estas plantas en sí mismas. Empezamos a ver este otro tipo de plantas. No soy especialista en botánica, así que no puedo decir cuál es el nombre que tiene, seguramente alguien después lo va a aportar. Y vimos esto por primera vez, vimos una flor, así que eso nos dio un impulso de como que algo más podría llegar a pasar sobre la cuenca. Ya en abril de 2019, después de un evento que hubo en marzo, empezamos a ver la coexistencia de estas plantas más estos pastos que empezaban a aparecer por distintos lugares. En abril del 2019 empezamos a ver que teníamos las zonas donde los guanacos, digamos, lo utilizan de baño, digamos, se ve que las semillas están llenas las heces están llenas de semillas, y de esa manera empezaron a germinar, digamos, gracias a la existencia de humedad, empezaron a germinar, digamos, estas semillas. Durante ese año crecieron los pastos, y este es el estado que tenía en diciembre de 2019. Ya había zonas donde había existido una cobertura de pastos anuales, ¿sí? Que de acuerdo a los estudios del banco de semillas del INTA, que realizaron muestras sobre estas zonas, la única esperanza era que hubiera pastos anuales, ¿no?
Esto es en diciembre de 2019, otra zona. Se ve el surco, ¿sí? Y entre medio de los surcos se ve, digamos, el crecimiento de los pastos anuales. En mayo de este año todavía sigue existiendo esos pastos en esa zona, ¿sí? Pese a que no ha habido ninguna precipitación importante, de volumen importante, digamos, desde junio del año pasado hasta ahora. Esta es una foto ahora de mayo del 2020. Bueno, y ahora pasamos a algunas conclusiones. Le voy a ceder la palabra entonces a Gabriel para que comience con las conclusiones. Bien, gracias Andrés. Vamos entonces a ir ya hacia el cierre de esta presentación. En relación a la caracterización de los eventos de crecidas en estos arroyos efímeros, algunas conclusiones más que concluir sobre cuestiones nuevas van a aportar información específica para el ambiente patagónico, digamos. Sabemos que las crecidas de estos arroyos son siempre torrenciales y los eventos registrados muestran ese carácter. ¿Qué significa torrencial? Que los hidrogramas son muy importantes en cuanto a la... Disculpen que estaba siguiéndolo Andrés con el YouTube. Decía, tienen fases crecientes y recesivas muy rápidas, eso implica que la duración también sea baja, alta intensidad, valores de caudal pico muy elevado y duraciones bajas, ¿sí? Entonces los volúmenes de escorrentias son más bajos. Ahí reseñé los caudales picos de la pequeña cuenca Armanino, que van de 9 a 42 metros cúbicos. Tenemos 4 eventos registrados, pero una de las complicaciones de este tipo de trabajo es que al dejar los equipos, uno los deja en campo. Si bien vamos cada 2 meses, digamos, para hacer el mantenimiento, puede fallar. Falla la batería o puede fallar la lámpara solar, que con el frío se agotan las baterías rápidamente, así que el último de los eventos ahí no está indicado. Sin embargo, 40 metros cúbicos para una cuenca de 130 metros cuadrados, 130 kilómetros cuadrados, debería llamarnos la atención, pensando que Andrés hizo mención a la tormenta de Comodoro. Entonces uno se hace la pregunta ¿qué pasaría si en una cuenca de esta naturaleza hubiese precipitar la cantidad de agua que llovió en Comodoro? ¿Puedes pasar la siguiente, Andrés? Hemos cuantificado por primera vez las tasas de erosión de suelos en la medida que hemos cuantificado concentración en los arroyos. En los estudios precedentes, tanto realizados en CONICET, por Miguel, en el DICH, a través de los estudios de Serra y también el INTA con Jorge Luque, el estudio del suelo. Se habían hecho estudios desde el punto de vista modelístico, ¿sí? Con la aplicación de distintos modelos de erosión de suelo, y por primera vez hemos aportado ya información de campo en relación a las concentraciones. Son concentraciones muy altas, ahí reseñé simplemente el rango de 11 a 72 gramos por litro, lo cual traducido a grosso modo serían 5.000 a 36.000 unidades de turbidez. Recordemos que para 2.000, 1.500, 2.000 es el umbral de funcionamiento de las plantas potabilizadoras. Pasemos a la siguiente. Y esto ya es para darle paso a la palabra a Andrés, para seguir con las conclusiones del laboreo. Lo que hemos visto, voy a hacer una conclusión genérica ahora. Lo que hemos mostrado, digamos, con este trabajo es que la intervención inteligente en sectores específicos altamente productores de sedimentos de la cuenca pueden producir cambios significativos en la tasa de erosión de suelos y de producción de sedimentos, y como además, como beneficio extra, la retención de humedad en el suelo. ¿3? Bien. Bueno, en total se han subsolado 137 hectáreas. Esto es sobre la cuenca Charito, que
que tiene una extensión de 2.700 hectáreas, y esto es solamente un 5% de su superficie. Es lo que decía Gabriel, es una intervención, digamos, a medida, puesta en el lugar que tiene que estar, digamos, en la zona productora de sedimentos, o en la zona donde comienzan a producirse, digamos, los caudales superficiales. Eso, digamos, es clave para el diseño. Este proyecto nos ha permitido, digamos, afinar esa metodología en base a datos satelitales o a datos de modelos digitales o recorridas, a leer un poco el paisaje. Nos ha afinado, y a la presencia, digamos, y a la posibilidad de modelar a través de modelos distribuidos de hidrología, nos ha permitido entonces afinar dónde hay que hacer el diseño y la colocación de estas áreas de intervención con subsolado. El efecto del subsolado en áreas ubicadas en la cuenca superior genera una disminución de los caudales picos, como ya vimos antes, y de la escorrentía, que para las tormentas de recurrencias próximas a los 25 años supera el 23%, es decir, en ambos casos las disminuciones del 23%, en este caso con una intervención muy económica, digamos, sin obras de ingeniería, sin una necesidad de monitoreo de una presa o de control de una presa en un área que está totalmente alejada, sin posibilidades de, digamos, sin vías de comunicación para que entren grandes maquinarias. Hemos logrado, digamos, hacer una disminución importante de los caudales con una intervención que a su vez tiene beneficios colaterales, como el tema de la generación de la vegetación. Es decir, la captura del agua de lluvia en el suelo ha permitido el desarrollo de pastos anuales y ha generado un aumento de la cobertura vegetal. Esto es, la idea original del proyecto era esta, la de no producir siembra de ninguna especie, sino simplemente ver cómo la naturaleza por sí sola reacciona y cómo, analizar hasta dónde es la capacidad que tiene de producir o de generar una cobertura vegetal natural. Y bueno, esto es lo que vamos a seguir viendo, analizando cómo se comporta el efecto del subsolado, como si es que se producen variaciones importantes de la infiltración en el tiempo del efecto del subsolado, es decir, va decayendo ese efecto, y cómo la persistencia, digamos, de precipitaciones a través de los años va generando el aumento o el afianzamiento de una determinada cobertura vegetal. Esto, digamos, es algo importante para ver si es un sistema que se puede hacer una vez y dejarlo que evolucione en el tiempo, o si requiere de un sistema de mantenimiento durante una determinada cantidad o en un periodo de tiempo. Bueno, y la conclusión final sería, para nosotros, que estas técnicas que se encuadran dentro de lo que se conoce como la ingeniería verde, es una alternativa y complementaria a las intervenciones de la ingeniería tradicional. Es decir, por sí sola quizás no pueda solucionar todos los problemas o las problemáticas que tiene, en este caso, el arrastre de sedimentos en el valle, pero sí seguramente va a poder hacer un aporte importante y generar beneficios, ecuaciones de relación beneficio-costo muy beneficiosas, muy elegibles, digamos, que permiten, digamos, con estas intervenciones no solamente producir el efecto mecánico de disminuir la infiltración, sino que produce el efecto biológico de generar vegetación sobre la zona intervenida. Bueno, con esto creo que... Bueno, aquí está la lista de quienes han participado en el proyecto a través de las distintas instituciones, básicamente INTA, CENPAT y Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Patagonia. Y un especial agradecimiento, por supuesto, a la gente de Cablinera Patagónica y a Martín Duhovnik y su gente, que siempre nos está apoyando, digamos, en el desarrollo de este proyecto, y siempre nos está brindando una ayuda para cualquier inconveniente que tengamos. Y quiero reconocer a Ricardo Oscar Zarías del INTA, el tractorista que, como decía antes, recorrió casi 400 kilómetros sobre el tractor para hacer el subsolado de estas 160 hectáreas. Bueno, muchas gracias por la atención y quedamos disponibles para las preguntas. Bueno, muchas gracias, Héctor.
¿Me están escuchando bien? Sí, sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, ya tenemos algunas preguntas que nos han acercado. Así que vamos a ir por partes. Había algunas preguntas y algunas sugerencias. Hay dos preguntas que están relacionadas. Una es de Pedro de Trelew, que pregunta si hay alguna estimación de la magnitud del ahorro de solucionar estas problemáticas con ingeniería verde. Creo que se refiere a si hay alguna estimación económica, imagino, ¿no? De De costos. solución Sí, verde para la solución sí. tradicional. Y la segunda, que es de José de Gaiman, pregunta, ¿qué superficie debería trabajarse para tener un impacto significativo en la reducción de los sedimentos? Imagino que está hablando a nivel de todos los cuencos aluvionales, ¿qué nivel de laboreo se necesitaría para tener un impacto significativo en el sedimento? No sé qué quieren. Sí, Empiezo con el tema económico. bien. Empiezo con la pregunta, con la primera pregunta. Nosotros hicimos un laboreo, las cuentas del proyecto, ¿no? Nosotros hicimos un laboreo total de 160 hectáreas. Y esas 160 hectáreas, las hicimos en 23 jornadas de 7 horas o 6 horas de trabajo. Y más o menos consumimos en esas 160 hectáreas unos 900 litros de combustible, teniendo en cuenta que el tractor, digamos, era un tractor demasiado grande para lo que queríamos hacer. En realidad hubiéramos necesitado un tractor del orden de, con 40 HP hubiera sido suficiente, pero este era doble tracción y tenía más de 100 HP de potencia. Pero bueno, de todas maneras sirvió, digamos, a los fines del trabajo. Invertimos en el arado subsolador de Industria Argentina en el año 2010, cuando lo compramos en el 2018. Bien digo, en 2018 invertimos 40.000 pesos, salieron esas cosas, y más o menos el consumo, gastamos 900 litros y más o menos serían unos 6 litros por hectárea que consumimos. Es decir, eso es básicamente el costo que tuvo la ejecución. Y la tarea, digamos, el resto de la tarea es simplemente la tarea de replantear la línea clave, que eso básicamente es un trabajo que se hace, un trabajo básico de topografía, que es identificar en el terreno dónde está el punto clave sobre el curso, y después es replantear la línea de nivel, que bueno, hay distintos métodos. Nosotros utilizamos el nivel óptico, un nivel óptico porque teníamos un nivel óptico, pero esto se puede hacer con distintas cosas, de un nivel de manguera hasta lo que se les ocurra. Se puede, digamos, replantear la línea clave a través de un conjunto de estacas que después, por supuesto, el tractor tendrá que seguir, digamos, para iniciar, digamos, el trabajo en el área que estemos buscando. La otra pregunta se la dejo a Gabriel si quiere responder, si no. Gabriel. No me acuerdo, no me acuerdo la otra La pregunta. pregunta era cuánta área habría que intervenir para producir, digamos, una disminución adecuada del flujo de sedimentos. Y ahora los números no los tengo presentes. De todas formas, en el informe que habíamos elaborado para TNC en su momento, habíamos hecho una relación, a ver si lo puedo compartir, probar esto. Estoy buscando Pantalla. eso. Estoy cambiando de aplicación. Compartir pantalla. Así les muestro esta relación que se ve, ¿sí? El archivo, el PDF. ¿Lo Disculpen que voy a tenés ahí? pasar medio. ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto, sí. Se ve Perfecto. Bien. perfecto. Yo voy a pasar rápido me acuerdo el gráfico que muestra la relación entre magnitud de rendimientos y efectos. Sedimentos, creo que era esta, o había otra, Miguel. Es esa, Gabriel. Sí, sí. Esa es la que muestra el área de toda la región de los cuencos que produce un porcentaje de todo el sedimento exportado, según los modelos, ¿sí?
los modelos previos, no los datos nuevos de Bien. escorrentín. Sin embargo, es ilustrativa, digamos, de los 1100, 1200 kilómetros cuadrados que tiene de extensión la cuenca entre 28 de julio y el dique. Observemos cómo interviniendo inteligentemente en sectores, por ejemplo, vamos a hacer para el 50, para reducir a la mitad habría que intervenir en 20 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de 2 en 100. ¿Sí? Es un 2% de la cuenca. Con eso tendríamos un impacto sobre un 50. ¿Te puedo hacer una aclaración ahí? Eso no es lo que habría que laborear el eje de la CI, sino es el porcentaje de todo el sedimento exportado que está en juego desde esa superficie. O sea, lo que quiere decir la línea A dice que 50 kilómetros cuadrados de toda esa enormidad de 1000 y pico de kilómetros cuadrados de los cuencos producen el 65% de todos los sedimentos. O sea, que a eso hay que aplicarle arriba una eficiencia del 25%, digamos, que es la que mostró, entonces se podría reducir. Pero lo que esto está mostrando es que es muy por debajo de 100 kilómetros cuadrados, más bien alrededor de 50 kilómetros, el área crítica, si se quiere, en todos los cuencos. O sea que esto lo que sugiere claramente es que estamos hablando de superficies que son trabajables, manejables, ¿no? Si este cálculo hubiera dado 400 kilómetros cuadrados, estaríamos hablando de algo muy difícil de aplicar. Sea esta solución o cualquier otra en otras generaciones que vengan, ¿no? Pero estamos hablando, esto es como un resultado general, más allá del laboreo, que hay 50, 60 kilómetros cuadrados críticos que son el target, ¿no? Para cualquier acción que quiera hacerse. Exacto, sí. Bueno, a ver, paso a otras preguntas. Creo que es una pregunta esta. Preguntan si hay otros cañadones que afectan al Birch, ¿sí? Creo que esto vos lo mencionaste. Sí, Gabriel, ya que tengo abierto el PowerPoint, saco la foto acá. En los estudios previos, a ver, ¿cómo elegimos la cuenca Armanino? Primero, elegimos por varios motivos. Primero, porque una alta productora de sedimentos, con los otros dos que ven hacia la izquierda. Estos son los tres cuencas más grandes en extensión y mayor tasa de producción de sedimentos. Eso tiene que ver con cuestiones geológicas y topográficas como pendiente del terreno, ¿sí? Y esa característica de topografía y geología y cobertura vegetal hace que estas cuencas sean las mayores productoras de sedimentos. Yo les mostré una foto del arroyo San Lorenzo, era en este punto, y una otro de los criterios que consideramos para elegir también la cuenca armanina era cuestiones logísticas, posibilidad de ingreso. Hay que ir con el tractor, Andrés no lo mencionó, pero el principal enemigo y el obstáculo que tuvimos que vencer eran las puntas no, las puntas de las espinas, digamos, de la vegetación. Eso pinchaba el neumático del tractor y ya está, terminó ahí el laboreo. Bueno, superado ese problema, pudimos seguir adelante con el laboreo. Pero decía, la cuestión de accesibilidad al campo fue crucial para elegir la cuenca Armanino. Y una de las cosas que vale señalar también, con los agradecimientos, digamos, esta zona está constantemente en mantenimiento, los caminos, con lo cual luego de los eventos nos fue bastante fácil, por decirlo entre comillas, llegar a los lugares. Pero las zonas mayores de intervención son estas tres cuencas, un poco ya cerrando la respuesta. Bien, perfecto. Yo quiero aclarar acá que cada puntito amarillo de ese gráfico es un cañadón, ¿no? Que desagota una cuenca independiente. Así que como verán hay muchos cañadones y estas tres cuencas son una enorme parte de esa superficie, ¿no? La otra pregunta, bueno, hay una sugerencia. Jorge de INTA plantea que se podría pensar en sembrar el humus como en las prácticas para frenar los médanos. Creo que ninguno de nosotros es muy capaz de elaborar mucho al respecto, pero tal vez haya otros comentarios o otra gente relacionada al INTA o al CEMPAT que quieran elaborar al respecto. Pero bueno, es una parte interesante, ¿no? La idea de sembrar como otra etapa posible. ¿Quieren elaborar con respecto a eso, Andrés, tal vez? Sí,
En esta etapa de proyecto, como se planteó el proyecto, era hacer esto, digamos, ver cómo reaccionaba la naturaleza. Por los análisis que se han hecho de las semillas existentes naturalmente, lo único que existe son algunos pastos anuales, digamos, ¿no? Que es lo que vemos que está apareciendo. No hay ninguna especie de tipo perenne, ni nada por el estilo. Sin duda, esta técnica también se utiliza con un sistema de sembrado. En otras partes del mundo, digamos, se utiliza normalmente, que consiste en el mismo momento de producir el subsolado, agregar un sistema de siembra que deposita las semillas dentro del surco, digamos, que se va haciendo el surco vertical, y bueno, y ahí quedan esperando, digamos, la llegada de la humedad para producir, digamos, la aparición, digamos, en la época, después de la época de lluvia, ¿no? Pero en este momento nosotros hicimos este proyecto sin sembrar ninguna especie, pero sí es posible producir la siembra, sí. Claro. Y nosotros cuando estábamos haciendo el diseño del proyecto discutimos bastante, y hablamos con la gente de INTI, con gente del CENPAT, en la posibilidad de sembrar o no. El problema es que la siembra que hay que tener en cuenta, que no es solo la siembra, que en sí es laboriosa, pero es una cosa que se hace una vez. El problema es que es probable que vengan estadios muy críticos y muy secos, dada la impredictibilidad de las precipitaciones en la región. Así que cuando uno siembra tiene que estar preparado para ir y hacer algún riego. Y ahí sí que la cuestión logística, dado lo que mencionó antes Gabriel de la inaccesibilidad de estos lugares, pensar en ir a llevar agua suficiente para sembrar y regar, ahí ya lleva todo esto a una magnitud un poco distinta, así que requeriría otro nivel de logística, ¿no? Ya Sí. llevar el agua para esos experimentos que mostró Andrés, los experimentos de precipitación con el simulador de lluvia, ya fue toda una logística con camionetas y con tanques enormes para poder llegar y hacerlo. Así que es como otra magnitud de trabajo que para la próxima etapa, obviamente, son las cosas que vienen. Otra Sí, cosa la idea, sí, Miguel, una aclaración más. No, y también la idea central del proyecto era intentar ver cómo reaccionaba, digamos, la naturaleza con solamente producirle un disturbio en el suelo y capturar el agua de lluvia, ver hasta qué punto la naturaleza existente, las semillas que son capaces de sobrevivir en ese ambiente, son capaces, digamos, de regenerar la plataforma, la cobertura vegetal. Teniendo en cuenta que esto quizás pueda ser, si esto evoluciona y vemos que evoluciona en el tiempo favorablemente, quizás pueda ser o escalarse los proyectos y hacer aplicaciones digamos, a otras escalas, y de esta manera tener una aplicación de muy bajo costo, sin ninguna complicación técnica extra, ¿no? Y de esa manera las plantas que, como nosotros decíamos, las plantas que van a crecer son solamente las que son capaces de sobrevivir a ese ambiente tan hostil, digamos, ¿no? de escasez de humedad. Sí. Otra elaboración al respecto, aprovechando el punto y para seguir abonando a la idea del valor del grupo técnico, que es tan caro a mis sentimientos particularmente, creo que la gran ventaja que tenemos que dentro del grupo técnico, de las instituciones del grupo técnico, tenemos todas las capacidades para poder enfrentar todas esas otras etapas. De hecho, el INTA tiene experiencia importante en hacer plantaciones en zonas de revegetación y de remediación, así que, y de hecho ya demostraron interés en este proyecto y en participar con los otros grupos dentro del INTA que trabajan en esos aspectos. Así que, bueno, creo que estamos encaminados en este proyecto a tratar todos esos temas. Claudio pregunta, ¿quién debería hacer los trabajos? Si plantea que las cooperativas podrían apoyar estas iniciativas. ¿Quién debería hacer el trabajo, digamos? En el caso particular de la ubicación que estamos hablando, bueno, y eso, digamos, tendría que ser una decisión claramente, la escala de la intervención. Nosotros habíamos sacado unas cuentas, el orden de una intervención de, por ejemplo, 25 kilómetros cuadrados de superficie, llevarían 350 jornadas de trabajo por una sola máquina, digamos, un solo tractor. Esa cuenta que habíamos hecho, ¿no? Pero claramente tiene que haber, digamos, ahí empiezan a unirse varias capas, ¿no? Es decir,
para acceder, son todos campos privados, es decir, a veces las cuencas incluso no coinciden con el trazado de un campo, sino que una cuenca está dentro de dos campos o dos propiedades. El interés y el beneficio es para digamos, un gran porcentaje de la población, más o menos el 40% de la población del Chubut toma agua, digamos, del río en la parte inferior, y la decisión tendría que ser, digamos, una decisión a otro nivel, digamos, ¿no? Claramente creo que escapa a lo que podría ser los particulares por su cuenta, digamos, ¿no? Eso tendría que ser una decisión, un plan a ejecutar por una institución que englobe a otro nivel. Ahora, esta misma aplicación, cualquier propietario de un campo la podría hacer en su campo para aumentar la vegetación de su campo, es decir, o la cobertura vegetal de una determinada área o lo que sea, digamos. Este trabajo también tiene la faceta esa de que al ser una operación relativamente económica, no muy complicada, digamos, técnicamente no es tan complicado hacerlo, tiene esa facilidad de que cualquier privado también podría encarar, digamos, este tipo de trabajo. Pero en el caso particular de los sedimentos tiene que haber una decisión a otro nivel. Esa es mi opinión particular, ¿no?, del asunto. Bien, muchas gracias. Francisco García, Andrés, creo que esta es para vos, pregunta, ¿qué estimación de vida útil tiene esta intervención? Pensando en la colmatación, ¿no?, de los surcos. Bueno, eso es justamente uno de los monitoreos que tenemos que ir haciendo, ¿no? Nosotros hemos visto que desde que se hizo hasta ahora ha tenido una reducción, digamos, pero para confirmar estos niveles de reducción y la vida útil, sí o sí hay que seguir haciendo los ensayos de infiltración, es decir, la lluvia simulada, y recolectar y analizar, digamos, el funcionamiento digamos, respecto del comportamiento, respecto de la infiltración. Hay que seguir haciéndolo, midiéndolo, digamos, no hay todavía, eh, digamos, una predicción de cómo funciona esto, porque en el mundo no hay mucho registro de cuál es el sistema de mantenimiento que esto requiere. Cada caso es una solución en particular, digamos, dependiendo del tipo de suelo, el régimen de lluvias y todo esto, digamos. Tenés el audio apagado. Perdón. Estaba pasando vehículos por acá, así que estaba tratando de no interferir mucho con la transmisión. Gustavo Hichazo dice que PAE en el sur escarifica, dice con voladoras, o no sé si es con voladuras, las líneas discográficas y siembran festuca y olivillos. Así que bueno, esa es otra cuestión. Todas estas otras actividades. Recientemente también nos enteramos que en Río Negro había habido experiencias también con la misma técnica de Keyline, que sería como otra experiencia semejante, la cual no teníamos conocimiento. Así que bueno, parte de este proyecto y parte también de hacer esta exposición es también conectarnos con todos aquellos que estén haciendo cosas semejantes y que poder también con topadoras, claro, ya me parecía, califica con topadoras, no con voladoras. Esto es Claro. porque yo estoy recibiendo las preguntas a través de WhatsApp de Pablo Rimoldi con el corrector. Así que, bueno, muchos felicitan a los expositores. De algún comentario después particular, alguien planteaba que era interesante tal vez en esos gráficos que mostramos las barras donde están los NTU que se producen desde los cañadones y los datos del agua tomada por Servicop, que sería interesante poner los valores de referencia que verdaderamente generan problemas, ¿no? Pero creo que por ahí, Gabriel, vos podés elaborar un poquito para poner en referencia esos valores de NTU con los valores a los que las plantas empiezan a tener problemas de potabilización. Sí, un poco lo mencioné eso. Yo mencioné un valor así figurativo, digamos 1500, 1000. Después consideremos que hay 1, 2, 3, 4, como 5 plantas potabilizadoras: Dolabon, Gaiman, Releu. Releu tiene 2 plantas, Madryn y Rausa. 6 plantas, cada una con tecnologías distintas. Así que para no andar haciendo, digamos, mucha complicación en la presentación, indicaba 1500, 2000.
Sí, en el gráfico ese que aparecen las concentraciones, también indiqué un valor estimativo, digamos, estamos trabajando con dos unidades distintas. Nosotros medimos concentración en gramos por litro, que es lo que pesamos, y la unidad de medida filométrica de turbidez es otra tecnología que utiliza la refracción de la luz y hay que calibrarlo. Entonces, a grosso modo, decía, bueno, 1000 unidades de turbidez son 2 gramos por litro. Entonces, bueno, simplemente para tener una escala, digamos, de las cuestiones. ¿Sí? Ese es un tema, digamos, porque lo que tendría que hacer uno después para hacer una buena correlación es medir simultáneamente las dos variables. Estamos viendo una variable, no las dos variables, medir la misma variable con las dos metodologías. Así que tómenlo Eh, igualmente, el número que dije, bien. 1000 igual a 2. Pero bueno, estamos hablando de alrededor de la vecindad de 1000 NTUs y las, o sea, estas unidades nefelométricas de turbidez, y estamos comparando con estos 1000 NTUs que se produjeron en cada evento, ¿no? Pero lo que es, creo, importante también tener en cuenta ahí es que eso es el máximo con el cual las plantas potabilizadoras tienen que detener su potabilización. Sí, seguro que hay colegas de las cooperativas escuchando que pueden elaborar mejor que yo con esto si quisieran intervenir, pero lo que hay que entender es que bastante por debajo de eso tienen que empezar a intervenir, tienen que empezar en el caso de la planta de Madrid, tienen que empezar a dosificar químicos y tener monitoreos constantes, o sea que hay todo un costo asociado a la turbidez sin llegar al corte definitivo. Y todo eso es costo de operativo de las plantas potabilizadoras, incluso en muchos casos esos cortes, si el evento dura un día, en ninguna ciudad nos enteramos de que existió ese problema porque las reservas alcanzan a absorber el problema, pero hay todo un costo operativo de las cooperativas para poder administrar el evento, ¿no? Sí, consideremos estos episodios duran un día, dos, sin embargo el episodio atípico de marzo del 2017, que fue la inyección de sedimentos del río Chico, tuvimos 2 semanas sin agua. Y recordarán los anuncios en las radios donde se decía que, bueno, se estaba dosificando, utilizando mayor cantidad de químicos y eso después iba a traducir mayores costos para los usuarios. Bueno, hubo todo un planteo económico. Una cosa que me acordé ahora que planteabas esto, Miguel, que el hecho de que los caudales sean altos, pero los volúmenes sean bajos, también un efecto de dilución, digamos. La turbidez del río Chubut más o menos en el orden de 50, 100 unidades de turbidez. Por lo tanto, cuando ingresa un caudal de 40 metros cúbicos con 20.000 unidades de turbidez y se mezclan con los otros 40, ya ahí baja a la mitad la turbidez. O sea que el valor es el 16.000 que estaba registrado en la planta de Madryn, puede deberse a o una concentración mucho más alta desde los cuencos estos, o que el evento tuvo esa concentración, pero el volumen de agua fue muy alto también. Digamos que aportaron también las otras cuencas. Entonces hay una combinatoria de dónde llueve, cuánto llueve y con qué intensidad. La intensidad de lluvia produce mayor presión de suelos y entonces, para terminar la respuesta, el aporte de trabajo no solo se concentra en lo que es, quiero resaltar esto, ¿sí? La concentración o la evitación de la erosión del suelo y por tanto reducir los niveles de concentración, sino que también hay una cuestión de riesgo hídrico, ¿sí? Que es otro tema, no es el tema de hoy, pero y se menciona qué pasaría si hubiese llovido lo que llovió en Comodoro, si hubiese llovido en estos cuencos, digamos. Eh, entonces, este tipo de trabajo también es una alternativa complementaria a las estrategias tradicionales de colocar presas de laminación para defender una población de crecidas torrenciales. Bien, muchas gracias, Gabriel. Bueno, creo que no tenemos más preguntas, solo comentarles que tuvimos más de 100 personas en algún momento, creo que teníamos gente siguiéndolo por YouTube y gente siguiéndolo por el Facebook del INTA, y en total eran más de 140 personas, así que bueno, un éxito de convocatoria. Y bueno, muchísimas gracias a Gabriel.
y Andrés por la presentación. Y bueno, el ciclo de charlas continúa, vamos a seguir haciendo comunicaciones, vamos a seguir haciendo charlas como este encuentro regularmente, por lo menos va a haber 3 charlas más como parte de esto que oportunamente les comunicaremos. Así que bueno, muchas gracias a la gente de INTA por todo el apoyo en la transmisión también. Gracias, Miguel. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego, gracias. Bueno, buen trabajo, che. Héctor, Gabriel ya se fue y Miguel también. Llegamos a tener 125 por el Face y hasta 50 por YouTube, así que realmente muy interesante. Buenísimo. Bárbaro, Pablo. Nos vemos la próxima.